¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Hoy es noche de viernes de conversaciones globales y en esta ocasión converso aquí en el estudio con la doctora Catalina Pérez Correa acerca del control de armas y de la política de drogas en Estados Unidos, entre otros temas. Así que ya lo sabes, no le cambies, acompáñanos los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global, comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de viernes. Como te comentaba, se encuentra aquí en el estudio Catalina Pérez Correa. Ella es abogada, socióloga y antropóloga. También es maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y se ha especializado, entre otros temas, en el estudio del sistema penal y penitenciario en México y en las políticas de drogas a nivel regional. Catalina, bienvenida a Foro Global, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, siempre empiezo con preguntas personales a quien se sienta allí donde estás esta noche. Y un poco a ti preguntarte, ¿cómo una abogada educada en Stanford, que está haciendo ahorita además una investigación, una estancia de investigación en Yale, me parece, todo este año prácticamente, se mete al mundo de las drogas, se mete al mundo de los sistemas penitenciarios en México y en el mundo? ¿Qué te hizo a ti de repente tener este interés académico, que además también hay que decirlo es un interés activista para reformar, digamos, las cosas que están mal en México y a nivel global? Bueno, creo que va un poco por ahí, que es, yo entré a estudiar Derecho pensando en que podía, a través del estudio del Derecho, lograr o pensar en contribuir de alguna forma en lograr un país más justo. Estaba yo trabajando en ese entonces como asistente de investigación en la División de Estudios Jurídicos del CIDE y fue cuando se hizo la primera encuesta en centros de readaptación social en la Ciudad de México. Entonces también incluía Morelos y el Estado de México. Y entonces empecé a estudiar ese tema. Después estudié el tema de las personas que estaban en las cárceles. En 2012 fue eso. Hice una visita a Islas Marías y una de las cosas que apareció ahí fue ver cómo un enorme porcentaje de la población que está en las cárceles federales estaba por delitos contra la salud. En ese estudio, cuando hicimos ese estudio en el 2012... Delitos contra la salud que tienen que ver con temas de consumo de drogas pues o venta. Todo, era posesión de drogas, consumo de drogas, tráfico, todos los delitos, normalmente la mayoría son por posesión, pero encontramos que 80% de las mujeres que nosotros entrevistamos y que estaban hasta Islas Marías, las habían llevado hasta allá, estaban por delitos contra la salud, por ser narcomenudistas, por haber tenido una pequeña cantidad de drogas. Y normalmente se trataba de madres solteras que pues estaban buscando una forma de tener un ingreso adicional para su familia y terminaron en la cárcel. Entonces, pues por ahí empecé a estudiar el tema de la política de drogas y ahí es donde ves que es un tema muy complicado. Cuando uno llega a Viena y ve lo que es la Comisión de Estupefacientes, que es el órgano de Naciones Unidas encargado de regular, vigilar el cumplimiento de regular y de vigilar uno de sus órganos, la aplicación de la política de drogas de nivel mundial, te das cuenta que, vamos, es muy complicado los cambios en política de drogas porque involucra muchos países, tratados internacionales, normas internacionales, y en realidad en ese aspecto ya más global es poco importante la mujer que está en Islas Marías y que tiene a sus 4 hijos esparcidos por el país con familiares sin saber realmente quiénes los están cuidando. Oye, un rubro o una disciplina académica en donde me imagino que está dominada por hombres. No es extraño ver a mujeres metidas en este tema. Y digo extraño porque, en efecto, de repente volteas y ves los departamentos de Derecho y son prácticamente puros hombres y de repente alguna doctora o alguna profesora, ¿no? Digamos que hay una división sexual de la academia en donde de repente dicen, este es un campo que solamente ocupa a los hombres estudiar y tú eres una prueba de que evidentemente no es así. No, y además yo no sé por qué en el campo de política de drogas sí hay muchas mujeres que estamos trabajando, no nada más en México, en Estados Unidos, en el resto de América Latina hay muchas mujeres involucradas. Quizás tiene que ver con el hecho de que hay muchas mujeres que están en la cárcel, o es en toda América Latina, incluido también Estados Unidos, es la principal razón por la que las mujeres están en la cárcel. Y ahí, pues, al hablar de las mujeres y drogas en las cárceles también, pues uno termina entendiendo el problema de la política de drogas
no nada más para mujeres, sino para el resto de las personas. Con una perspectiva de género, ¿no? Oye, a ver, ¿por qué no empezamos, ya que empezamos hablando de drogas? Yo sé que tú ahorita acabas de publicar un texto sobre el control de armas en Estados Unidos, que además está muy ad hoc por lo que acaba de pasar en Las Vegas. Pero hablemos un poquito primero antes de política de drogas. Has estado también muy pendiente de cómo México ha ido evolucionando, digamos, poquito en los últimos años con respecto a este tema, conectándolo un poco con la política global de combate a las drogas, que también ha ido cambiando en la cumbre de Naciones Unidas del año pasado, donde supuestamente el presidente Peña Nieto había dicho que no iba a ir y acabó yendo y presentó una, entre comillas, nueva perspectiva en este enfoque. Ha habido un cambio, ¿no? Pero ¿por qué no nos explicas primero cómo se regula esto del combate a las drogas? Yo sé que viene de un poco de Estados Unidos, pero la gente que nos está viendo a lo mejor no lo sabe. ¿Por qué decidió de repente la humanidad que hay que combatir el consumo de drogas, no permitir la regulación y más bien tener una estrategia prohibicionista y punitiva? Ya, bueno, o sea, esa parte de la política de drogas actual que tenemos viene de hace 80, 90 años más o menos, con políticas que se establecieron en los Estados Unidos y que se concretaron en los tratados internacionales al resto del mundo. Y eso lo que ha hecho es que en cada uno de los países se apliquen estos tratados internacionales de control de política de drogas de manera muy similar, pero básicamente con los mismos efectos. Nosotros tenemos un colectivo de estudios, se llama Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, en el cual somos personas de 9 países de América Latina, también hay una persona de Países Bajos, hay otra persona de Estados Unidos, y lo que tratamos justamente de ver es de ver cuáles son las similitudes en los efectos que tiene la política de drogas a nivel regional. La política prohibicionista, ¿no? Pues es que es la que hay. O sea, en realidad tú ves en todos los países, por ejemplo, cuál es la cantidad de recursos que se destinan para controlar penalmente o militarmente el flujo de drogas, y es gigantesco. Y cuando ves cuánto se dedica a la prevención de consumo o al tratamiento de adicciones, y es ínfimo, ¿no? Siempre son alrededor del 2, el 5% de lo que se destina para la parte del brazo punitivo. Claro. Lo que parece que hay ahí también dentro de toda esta política de control de drogas, y de hecho desde sus orígenes es un tema de control social. Hay una parte en la cual esta es una forma en la que los estados pueden fácilmente controlar a las poblaciones jóvenes, a ciertas poblaciones que necesita el Estado tener pues controladas. Y lo que vemos es cómo se repiten los patrones de quiénes son los que están en las cárceles, ¿no? Claro. Se trata de mujeres jóvenes que son madres solteras, cabezas de familia. En el caso de los hombres son hombres jóvenes que provienen de las ciudades, como los suburbios, las favelas de las grandes ciudades, y que no tienen espacio para conseguir trabajo, que no tienen tampoco posibilidades de conseguir educación por parte del Estado, y entonces entran al mercado de las drogas ilícitas. Ahora, lo que vemos en México se parece a lo que ha sucedido en otras partes, pero no es exactamente igual. Brasil tiene sus bemoles, Argentina tiene los suyos, Chile tiene los suyos, pero más o menos sí podemos ver que las normas más o menos se aplican. Existen las mismas normas que tienen un poco la misma aplicación y que los efectos son más o menos iguales para los distintos países. Claro. Y respecto a México, me acuerdo en alguna conversación con el doctor Jorge Javier Romero, quien también entiendo forma parte de este colectivo, él recordaba cómo en los años 60 y 70, bueno, en la fuente de petróleos mexicanos había amapolas sembradas, flores de amapolas, ¿no? Como de repente, pues antes la policía en México era más permisiva y decía, bueno, pues no pasa nada, y de repente a partir del nuevo milenio se endurece la política prohibicionista en México, al punto que de repente entramos en una guerra en el año 2006, copiando un poco el patrón del combate a las drogas que se instrumentó en el Plan Colombia, pero en efecto siempre poniendo el énfasis en presupuestos militares y no en prevención, ¿no? Sí. Bueno, Jorge Javier desafortunadamente no está todavía en el colectivo, pero pues él es de las personas que más sabe de política de drogas en México. Y sí, lo ves con la amapola y lo ves también con otras sustancias. La coca, de hecho, hoy en día la Coca-Cola todavía tiene pues parte de la hoja de la coca se utiliza para la fórmula de la Coca-Cola. La marihuana se utilizaba para hacer las cuerdas de los barcos, para hacer papel, era una industria... El cáñamo, ¿no? Sí, claro, o sea, la planta de la marihuana y de la planta
masculina se utiliza los tallos y las fibras para poder hacer distintos textiles. Y eso es una de las cosas que nosotros vemos hoy. Con este movimiento hacia la legalización de la marihuana y sus productos que ha habido en Estados Unidos, hoy puedes llegar a Santa Fe o a Nueva York y ya hay tiendas en las cuales puedes comprar pantalones, gorras, blusas, zapatos. todo hecho de cáñamo. Son textiles muy bonitos, que además todo está etiquetado como orgánico. Y aquí en México es ilegal todavía incluso utilizar todos esos, ¿no? Incluso sin tener la parte psicoactiva de la planta, no podemos utilizar de manera industrial la planta. Y estamos perdiendo un mercado, ¿no? Porque es un mercado que ya existe en Estados Unidos, ese en cuanto a la industria de los textiles. Luego está también el tema de la industria médica, ¿no? Cómo en Estados Unidos en los últimos años hemos visto una ola, me parece que ya de más de 15 estados donde se ha regulado el uso terapéutico de la marihuana, se han encontrado estudios científicos que tiene aplicaciones médicas y que al mismo tiempo, no sé cómo lo veas, Catalina, pero está esta ola gigantesca en Estados Unidos. California se acaba de convertir en el estado también donde se legaliza ya hasta el uso recreativo. Y de repente la política del gobierno federal, especialmente ahorita con Donald Trump, que sigue hablando con un procurador que sigue diciendo que eso está mal y que va a tratar de demandarlo en las cortes federales, ¿no? Sí, yo veo muy difícil que realmente puedan impedir que California, ¿no? El tamaño del mercado que hay en California o Colorado lo puedan revertir. A mí me parece que eso ya es muy difícil. Lo que además estamos viendo es que no es nada más que se está perdiendo el mercado a Estados Unidos, que va adelante en la legalización, sino que también se está perdiendo hacia las grandes farmacéuticas. Entonces, lo que se está permitiendo en los distintos países en América Latina es una versión de la marihuana medicinal que no es terapéutica, sino que es específicamente encapsulado con 0 THC para que solamente sirva para los fines de ciertos padecimientos. Eso lo que está teniendo como efecto es que las farmacéuticas aprovechen esos espacios en detrimento de las comunidades que se han dedicado y que han sufrido la política de drogas, ¿no? Que son las comunidades que tradicionalmente han plantado marihuana y que han sufrido a manos del Estado y que han sufrido en manos de los grupos de delincuencia organizada y que hoy van a continuar porque tampoco se está permitiendo que ellos produzcan de forma legal porque todo se le está yendo a las grandes corporaciones internacionales. Entonces, ahí se conjuntan dos casos de una perversión absoluta, ¿no? El Estado que quiere controlar el consumo de drogas y que dicta una política prohibicionista porque viene, digamos, de un sistema global en donde Estados Unidos dicta eso y por el otro, a nivel también del Estado, las corporaciones que no quieren que se avance en investigación médica en torno a estos temas, ¿no? Sí, bueno, y ahí sí es muy importante cómo se regule. Nosotros vamos a ver en próximos meses cuál va a ser la regulación secundaria, la reforma de marihuana medicinal en México y hay que ver los términos, si se va a permitir que los pequeños productores, que las mamás que hoy están haciendo las medicinas y los aceites en sus cocinas de forma clandestina, enseñándose unas a otras para poder tener a sus hijos con los medicamentos que requieren, si van a continuar estando en la clandestinidad, en la ilegalidad, o si se les va a permitir que pues también se incorporen a la legalidad, básicamente, ¿no? Oye, rápidamente, antes de irnos al corte para regresar a hablar de control de armas, la política prohibicionista que vemos en casi todo el continente, el hemisferio occidental, en todo el continente americano, ha fracasado, no ha reducido la violencia en los países en donde se ha aplicado y en contraste a Europa que ha regulado el mercado, ¿hay alguna indicación de que en efecto la violencia se ha reducido en esos estados y el consumo? Es que también ahí hay que ver la violencia, o sea, los europeos nunca han hecho las cosas que nosotros hemos hecho en América Latina, como utilizar al ejército en contra de sus propias poblaciones. O sea, eso es algo que en Europa, habría que ver la historia particular de cada país, pero nunca ha sucedido así. Y lo que tenemos en Europa, también ahí hay enormes diversidades, pero se ha utilizado mucho más la parte de salud, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, que están los tribunales en los cuales si una persona es encontrada en posesión de drogas, se lleva ante expertos médicos, trabajadores sociales que realmente pueden hablar y ver si se trata de un problema de un consumo adictivo o si es nada más ¿no? Algo que no necesita una intervención real, ¿no? Lo que nosotros tenemos, que también sucede en Estados Unidos, en los estados en los que no se ha cambiado, es el Estado interviene, pero interviene a través de, nuevamente, el brazo penal. Claro. Y entonces, si a ti te están las cortes de drogas, ¿no? Si a ti te cachan que tienes en Estados Unidos, si has consumido marihuana o si tienes una posesión de marihuana arriba de la permitida, te llevan ante este tribunal que en realidad es un juez penal que
tiene que estar a cargo de tu tratamiento. Y entonces ahí está toda la parte de por qué un juez penal va a estar a cargo del tratamiento de una persona y no un médico, un psicólogo, un trabajador social que realmente sabe pues cómo se tiene que lidiar con una enfermedad de ese tipo. ¿No? Déjame hacer una pausa muy breve para retomar el tema del control de armas y sobre todo del editorial que acabas de publicar en el periódico Universal sobre por qué es tan difícil controlar las armas en Estados Unidos, sobre todo a raíz de la matanza reciente en Las Vegas. No te vayas, esto es Foro Global y regresamos después de la pausa para esta conversación con Catalina Pérez Correa. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta conversación de viernes con Catalina Pérez Correa. Catalina, ya hablamos en este primer bloque de la conversación sobre la política de drogas global. En términos muy generales explicamos a la gente cómo funciona y por qué existe esta política prohibicionista, sobre todo en América Latina. Pero muy relacionado a ese tema está el tema del control de armas. En Estados Unidos se registran prácticamente todos los días hay un tiroteo. El más reciente vimos el absurdo de este hombre que tenía más de 40 armas en Las Vegas y que disparó desde su hotel. Ha sido un tema que ha estado recurrente en la política electoral de Estados Unidos, por lo menos desde los años 80 se ha hablado de este tema y no lo han podido regular. ¿Por qué no nos explicas por qué es tan difícil hacer que la gente no tenga acceso a armas? Y me imagino que vas a empezar con un argumento de la Constitución y la segunda enmienda. No, a ver, yo creo que primero hay que nada más vincularlo con el tema anterior. Sí, nosotros vemos que está este desastre que ha sido la política de drogas, no nada más en México, sino en el resto de América Latina. Y América Latina no tiene un problema de consumo, México no tiene un problema de consumo. Hay gente que consume, pero los niveles de consumo en nuestros países y de consumo problemático, que son las personas que tienen adicciones y que eso les lleva a no poder llevar una vida normal, pues son bastante bajas, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos es una política en la cual se detienen todas las drogas que vienen de América del Sur, cruzando por México en camino a Estados Unidos, que es donde realmente está el mercado de las drogas. Que son drogas como cocaína, me imagino. Pues de la cocaína, ahora de la heroína también. Antes había la marihuana, hoy ya no. La marihuana sí se está todavía exportando a Estados Unidos, pero no en los mismos niveles. ¿No son autosuficientes los estadounidenses? Sí, ya por eso digo, ya en realidad ahora nosotros estamos importando, de hecho. Sí. Si cualquier persona que busque aquí en la Ciudad de México, lo que puede encontrar son productos que nosotros estamos importando de Estados Unidos, los aceites y demás. Pero bueno, entonces lo que tenemos es una política en la cual si uno viaja de norte a sur, todos los retenes están en las carreteras de norte a sur, de sur a norte, y no hay retenes de norte a sur. Entonces, los retenes de norte a sur, pues no hay realmente controles de qué está entrando a México y viajando hacia la frontera sur. Lo que sí tenemos son muchos controles que están deteniendo en el país lo que va camino a Estados Unidos. Entonces, eso, dos cosas. Uno, lo que genera es que las drogas se vayan deteniendo a lo largo del país. Muchas veces cuando hay un retén que encuentra un cargamento, pues no se paga con efectivo, se paga con cargamento y ese cargamento después se trata de mover aquí en el país, ya sea cocaína, lo que sea. O armas. ¿No? Pues las armas, eso, ahorita voy, pero las armas normalmente vienen de norte a sur, algunas vienen de Guatemala, pero normalmente la mayoría, casi el 75-80% vienen de Estados Unidos a México y de aquí ya se distribuyen al resto de América Latina. Pero entonces tenemos este movimiento. Por un lado, las drogas están subiendo hacia Estados Unidos y por otro, las armas están bajando de Estados Unidos al resto de América Latina y lo que nosotros tenemos es todos los retenes de un lado de las carreteras tratando de detener qué es lo que está subiendo a Estados Unidos y del otro lado no hay retenes, ¿no? Yo ahora, mi esposo y mi hijo mayor viajaron a Estados Unidos, se fueron manejando desde Aguascalientes hasta Canadá, hasta la frontera con Canadá, y yo una de las cosas que le pedí es cuenta cuántos retenes hay en cada lado. Desde Aguascalientes hasta donde ellos cruzaron encontraron 4 retenes. Revisando qué es lo que está bajando, ¿no? Mientras que de este lado hay más retenes. Lo que tenemos es entonces que hay una frontera abierta de norte a sur, pero una frontera que está cerrada de sur a norte. Y tenemos lo que tú estabas diciendo, que es esta regulación que existe en Estados Unidos actualmente con las armas. La forma en la que se regulan las armas en Estados Unidos es cada estado escoge algunas de sus reglas. O sea, hay unas normas federales que lo que establecen es que si vendes de forma permanente
de forma habitual armas, o sea, si tú tienes un comercio en el cual se venden armas, necesitas una licencia para hacerlo. Pero si no es de forma habitual, entonces no hay necesidad de tener una licencia. Lo mencionas en tu texto en el Universal. Si es una feria de repente de armas, ahí no te piden absolutamente Si es una feria nada, o si eres un particular que tienes compras en una feria y luego vendes, no necesitas, o si Licencia. compras en una tienda y luego vendes, ahí ya no necesitas licencia para esa venta. Entonces es un problema de regulación entre leyes locales y leyes federales, un problema de la industria, me imagino también, y del cabildeo, la National Rifle Association. Pues, el cabildeo es durísimo porque además son muchos millones de dólares y también hay un problema de mercado, que es, se ha reducido el mercado de Estados Unidos para compra de armamento y entonces ahorita lo que están haciendo las industrias de las armas es buscando nuevos mercados o tratar de que se amplíen los mercados que ya existen. Y entonces están yendo a África, están yendo a Asia y también están viniendo a América Latina. O sea, están armando el mundo entero. Están ¿no? armando porque, digo, ya armaron Estados Unidos, la proporción de personas, de cuántas armas hay por persona en Estados Unidos es una brutalidad, y ahora están haciendo lo mismo en otros países. Entonces, lo que hay en Estados Unidos es cualquier persona puede vender un arma sin licencia si no lo hace de forma habitual, y si lo hace de forma habitual necesita tener una licencia. Y eso, la licencia lo que te obliga es a que, por ejemplo, cheques los antecedentes penales de las personas que están comprando. Pero en realidad, de nuevo, los antecedentes penales importan muy poco si eres una persona que no tiene antecedentes penales y que compras 15 pistolas y luego vas y en tu jardín de atrás los vendes porque puedes y no necesitas una licencia para hacerlo. O sea, no hay un seguimiento de qué pasa con todas las armas que se están vendiendo. Entonces hay terceros que compran armas y luego se los venden a los grupos de delincuencia organizada, y luego también están estas ferias en las cuales no se necesita nada para que las personas vendan armamento, ¿no? Y eso es donde nosotros, y esto hay documentos de Naciones Unidas, documentos del Congreso de Estados Unidos, incluso de nuestro Congreso, que han documentado cómo quien está armando a México en realidad es Estados Unidos. Es Estados Unidos. ¿Hay alguna manera de prevenir esto? Yo sé que a lo largo de la historia política de Estados Unidos, republicanos y demócratas no han querido entrarle al tema por el hecho de que se quedan sin el dinero del financiamiento político que da esta organización gigantesca que es la National Rifle Association. Hillary Clinton, en la campaña presidencial del año pasado y en su libro, habla de cómo esta organización controla prácticamente las voluntades políticas de todo el Congreso, ¿no? Y de cómo se lanzaron en contra de ella porque ella habló de regulación, pagaron millones de dólares de spots en los estados. ¿Cómo está Donald Trump hoy en día? ¿Cómo estás viendo después de Las Vegas, su declaración inicial fue un tipo loco? Y ahorita no hablemos de regulación. Claro, no, ahorita no es el momento de hablar de regulación. Una de las cosas que es curiosa es cómo lo que Paddock, que es el tirador de Las Vegas, utilizó en su rifle es una culata automatizada que lo que permite es que se disparen más balas por segundo. Eso ni siquiera se considera armas en la regulación de Estados Unidos. Ahora, yo veo muy difícil que, dado el poder que tiene la NRA y las otras cabilderas de armas en Estados Unidos, se pueda realmente desde México o desde el resto de América Latina presionar para que eso cambie. Lo que sí nosotros podemos hacer es, de entrada, ¿por qué no cambiar los retenes del lugar? O sea, si nosotros estamos poniendo las vidas, los recursos institucionales para que las drogas no lleguen hacia Estados Unidos, ¿por qué no mejor nos dedicamos a que las armas no estén entrando al sur del continente? ¿No? Una cosa tan sencilla como, a ver, ¿por qué estamos nosotros protegiendo la salud de los consumidores norteamericanos y no la salud de los latinoamericanos o específicamente de los mexicanos? O sea, la epidemia que nosotros tenemos en México es una epidemia de homicidios, que además cuando uno ve los datos en cómo mueren las personas en México... Y en Centroamérica también, ¿no? Claro, en Centroamérica, pero es una epidemia de homicidios causada por armas de fuego. Sí. No tenemos un problema, una epidemia de adicciones que esté matando a gente. Entonces, ¿por qué estamos utilizando una política de control de las fronteras en el cual lo que se protege es la salud de los norteamericanos sin velar primero por la salud de nuestros ciudadanos? Claro. ¿Y no ves esfuerzos regionales un poco para hablar de esto, ser como una especie de frente común entre las naciones centroamericanas, México y las afectadas? Me imagino Sudamérica, sobre todo me imagino que Colombia, tal vez Brasil también, de que lleguen, no sé si el foro multilateral sea la OEA, o sea, Naciones Unidas, o sea, Ginebra, para poder hacer este frente y decirle a Estados Unidos, oye, para las armas, porque hemos escuchado, por lo menos desde la administración de Calderón, que supuestamente haya una responsabilidad compartida, ¿no? Que se refiere al tema de las drogas y que en la práctica no parece estar pasando. Sí, bueno, ese sí es un tema. O sea, cómo
No sé, yo con el gobierno actual, con Trump, que le ha hecho el feo a toda institución internacional, Sí, incluida sí. Naciones Unidas, por supuesto, la Corte Interamericana y todo el sistema Multilateral de derechos de humanos. derechos humanos Sí. no le interesa, me parece que es muy difícil. Me parece que es bien interesante pensar en esto ahora que están las negociaciones también del Tratado de Libre Comercio y cuáles son las exigencias de México y por qué no se trata también en algún momento de pues cómo vamos a proteger las fronteras, ¿no? O sea, mi punto es, se habla mucho de proteger las fronteras como que los productos latinoamericanos están invadiendo a Estados Unidos en detrimento de Estados Unidos, pero se habla poco de cómo los productos norteamericanos están invadiendo nuestros territorios y afectándonos en formas muy serias, como armando el conflicto interno que tenemos, como dices, no solamente México, sino también Centroamérica. Y eso que, o sea, es una epidemia de violencia producida por estas armas que vienen de Estados Unidos en América Latina, pero al mismo tiempo también hay una epidemia de violencia en casi todo Estados Unidos, ¿no? Decíamos, hay prácticamente por lo menos un tiroteo diario en un estado, sí, ¿no? En cada sí, estado sí. principalmente. ¿Le ves posibilidad a que haya regulación en esta materia pronto en Estados Unidos o van a seguir con lo mismo su No, segunda yo creo enmienda? que en Estados Unidos, a ver, ahorita en lo que ya estaban más o menos de acuerdo es, bueno, pongámosle limitaciones a quién puede comprar accesorios para las armas, porque eso sí, ¿no? Entonces, y todo se, como dices, se esconde bajo la segunda enmienda y el derecho... Sacrosanto a portar armas. Sí, ¿no? Que yo no sé quién piensa que realmente quienes redactaron la Constitución están pensando en alguien con un AK, ¿no? Un rifle semiautomático o lo que sea, me parece un Estaban pensando en lanzagranadas o una cosa de estas. Ahora, lo que sí me parece clave es si nosotros no empezamos a ver la dimensión de este mercado y la dimensión del problema, pues es difícil que podamos realmente atender la epidemia de homicidios que estamos viviendo en México. Oye, última pregunta porque nos tenemos que ir. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer a la audiencia de Foro Global? Estoy leyendo puras novelas ahora porque estoy de sabático y estoy empezando con los libros de Ferrante. Elena Ferrante, la saga de ¿cómo se llama en español? La chica inteligente o algo así, la buena amiga. Mi mejor amiga, ¿no? Mi mejor amiga. Y también ahora estoy muy contenta porque encontré... La amiga genial, My Brilliant Friend, sí. Mi amiga genial. No sé la traducción cómo fue, pero también encontré ahora una enorme bibliografía sobre prisiones en la escuela, en la biblioteca de Derecho de Yale, entonces estoy muy emocionada de ver pues todo eso que no conozco y que puedo leer ahí. Pues ahí está. Pues muchas gracias, Catalina, por estos minutos para Foro Global. Es un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero el domingo a un punto de las 11 de la noche para una emisión de Sin Filtro. Y el próximo lunes también a las 11 para un nuevo Foro Global. Y por lo pronto te deseo muy buen fin de semana.